Los estudiantes pertenecientes al grupo 4 del paralelo 1 de primer semestre en la Cátedra de Comunicación y Lenguaje presentan su trabajo final. Barbarismos y vulgarismos. ¿Qué son los barbarismos? Es una incorrección que consiste en pronunciar o escribir malas palabras o en emplear vocablos impropios. Este concepto de barbarismo incluye extranjerismos no incorporados totalmente al idioma. Los barbarismos son aquellas palabras que están fuera de las reglas morfológicas o fonológicas de la lengua y que por tanto no son reconocidas como correctas. El concepto barbarismo, que es muy antiguo, alude a lenguas extrañas. De ahí que los antiguos griegos llamaran bárbaros a los pueblos que hablaban lenguas diferentes al griego o que bien hablaban esta lengua pero sin esmero. Las causas de que existan barbarismos en el español son muchas y muy variadas. Por ejemplo, puede ser por falta del conocimiento del hablante, algo que provoque que emplee de forma errónea la lengua. Otra causa es la confusión a la hora de emplear vocablos o formas fonéticas, sobre todo en zonas en las que hay lenguas en contacto. Es esencial remarcar que la palabra barbarismo puede contar con connotaciones negativas y de inmediato creer que solamente las personas con baja formación pueden cometer dichos fallos. Pero lo cierto es que la inmensa mayoría de hablantes comete algún barbarismo en su habla cotidiana. Son muchos los casos de barbarismos lingüísticos y que poco tienen que ver con la educación de cada hablante. Es posible que por causas sociolingüísticas las personas tengan confusiones o dudas a la hora de usar correctamente la lengua española y por eso cometan estos barbarismos. Tipos de barbarismos. Barbarismo fonético son aquellas palabras que pronunciamos y escribimos mal, como lívido con tilde en vez de lívido sin tilde, que es lo correcto. Tiempos verbales incorrectos, como cabió en vez de cupó. Escribir o pronunciar palabras a las que hurtamos o al contrario añadimos alguna letra, como digresión en vez de digresión. Inflación en vez de inflación. Ejemplos: incorrecto huevo con G, correcto huevo con H. Incorrecto vertir, correcto verter. Incorrecto inflación, correcto inflación. Incorrecto pizza con T, correcto pizza con Z. Las flagrantes faltas de ortografía. Se llama falta de ortografía a la equivocación en la escritura de las palabras y en la aplicación de las normas de ortografía. Ejemplos: incorrecto escribir con V, correcto escribir con B. Incorrecto amar con H, correcto amar sin H. Incorrecto almohada, correcto almohada. Incorrecto cohete, correcto cohete. Impropiedades. Utilizar palabras por error cuando realmente pretendíamos usar otras. Ejemplos: proveer por prever. O flagrante, tan evidente que no necesita pruebas, por fragante, que exhala una fragancia o un olor. Ejemplos: correcto proveer, incorrecto prever, correcto reiniciar, incorrecto retomar, correcto entremos, incorrecto metamos, correcto regrésame, incorrecto devuélveme. Arcaísmos. Son las palabras o expresiones arcaicas que ya no se usan en la lengua actual. Ejemplos: convidar, que significa invitar, chiripa, que significa suerte favorecida, enflacar, que significa adelgazar, achucar, que significa partir o cascar, mandir, que significa delantal. Neologismos. Se trata de la invención de palabras. Pueden ser considerados también barbarismos. No obstante, los neologismos, cuando se usan con elegancia e imaginación y no por error, pueden enriquecer el vocabulario. Por ejemplo, palabras como cliquear, servidor, ovni, chatear y selfie. Vulgarismos. ¿Qué son? Un vulgarismo es una expresión morfológica, fonética o sintáctica empleada en lugar de la palabra correcta y que no se considera parte de la llamada lengua culta.
Los vulgarismos no han de ser necesariamente signos de ignorancia, sino que dependen del contexto, la región en el que se halla el hablante. Etimología. La palabra vulgarismo proviene del latín vulgus, vulgo, pueblo, y más concretamente del adjetivo vulgaris, del pueblo. Se les llama vulgarismos o términos patrimoniales a todas aquellas palabras que forman parte del fondo originario de una lengua romance, español, italiano, francés, etc., generados aproximadamente entre los años 500 y 800 de nuestra era, por deformación popular del latín hablado, por comunidades de gente en el Imperio Romano Occidental, que quedaron sin la escolarización gratuita y uniformada que proporcionaba Roma mediante las escuelas municipales primarias, ludus, en las que hasta muchos de condición esclava, hombres y mujeres, aprendían las enseñanzas básicas. A partir del siglo IX y X, las lenguas generadas por hablantes muy modestos constaba de un conjunto muy limitado de palabras, por lo que se vieron en la necesidad de escribir normas y nuevas cosas que poco a poco entendiera el pueblo. Así es como se fueron construyendo los vulgarismos. Características. Son las expresiones que emplea la gente en su vida cotidiana, por lo que hacen parte del habla coloquial. No suelen impedir la comprensión de la expresión. Son errores o defectos, aunque muchas veces no son fruto de la ignorancia, sino de los modos de hablar regionales o incluso de los cambios que experimenta la lengua con el correr de la historia. Ejemplos. Incorrecto. Agarré y me fui. Correcto. Entonces me fui. Incorrecto. Contra más. Correcto. Cuanto más. Incorrecto. De seguro que. Correcto. Seguramente. Seguro que. Incorrecto. En favor tuyo. Correcto. A tu favor. En tu favor. Incorrecto. Estar maldecido. Correcto. Estar maldito. Tipos de vulgarismos. Léxico semántico. Se refiere tanto al origen y a la forma de las palabras de nuestro idioma, como a su significado y relaciones de sentido que las palabras establecen entre sí. Existen algunos casos. Se produce a causa de la utilización de palabras con significado impropio por confusión. Ejemplo, pederastra por pediatra. Es común el empleo de palabras obtenidas de otras lenguas, como resetear, del inglés reset. Añadir sílabas a palabras en las que no son necesarias. Ejemplo, concreción, concretación. La etimología popular también es considerada un vulgarismo, pudiendo originar cambios semánticos o fónicos. Ejemplo, gomáticos, neumáticos. Fónicos. Consiste en una deformación fonética propia de ciertos registros idiomáticos de carácter popular y en general de bajo nivel cultural. Son ejemplos como incrementos de sílabas, cambios de consonantes, cambios de vocales, incrementos de letras, supresión de letras. Es el resultado del desconocimiento del lenguaje, donde el hablante intenta pronunciar una palabra de cuya forma no está seguro o desconoce. Ejemplo, obsoleto por obsoleto. Morfosintácticos son aquellos producidos tras cometer un fallo en la estructura o composición interna de las palabras y sus derivaciones. Los más comunes son: empleo erróneo de los determinantes. Ejemplo, el Manuel. El fallo en la conjugación de los verbos haber, andar, ser, hacer y escribir. Ejemplo, nosotros somos de Málaga. Empleo de la tercera persona en lugar de la primera. Ejemplo, yo no la he visto en lugar de yo no lo he visto. Uso innecesario del sufijo mente. Ejemplo, suponiblemente, malamente, sobradamente. Frecuentes errores de concordancia o uso de anacolutos, dejando una palabra o grupos de palabras sin concordancia del resto de la frase. Ejemplo, se reciben 3 personas a la hora en lugar de se reciben 3 personas por hora. Presencia de. Dequeísmos. Uso incorrecto de la preposición de delante de la conjunción que. Queísmos. Prescindir de la preposición de delante de la conjunción que. Loísmos, leísmos y laísmos. Errores que se cometen al usar los pronombres átonos.